El laberinto que respira. La misión de reconocimiento al planeta Kesh 9 debía durar 3 días. Las sondas previas habían detectado un terreno rocoso y estable, con una atmósfera respirable y sin signos de vida inteligente. Pero apenas pusieron un pie en la superficie, los 6 tripulantes de la Vigilant Dawn descubrieron que el planeta cambiaba bajo sus pies. Montañas que aparecían donde antes había llanuras, ríos que fluían hacia el cielo, y una niebla que, al cubrirlo todo, comenzaba a mostrarles rostros del pasado. A medida que avanzaban, comprendieron que no estaban explorando un mundo, sino caminando dentro de una mente alienígena, una que aprendía de ellos con cada paso que daban. Era el 4º planeta del sistema de Kesh, registrado en los mapas coloniales como Kesh 9. Nadie lo había pisado antes, pero las sondas indicaban que su suelo rocoso y su densa atmósfera de oxígeno lo convertían en un candidato ideal para una futura estación de repostaje. La Vigilant Dawn, una nave de exploración ligera con 6 tripulantes, recibió la orden de evaluar su viabilidad y regresar en una semana. El descenso fue tranquilo. La nave se posó en una llanura de roca pálida, con mesetas visibles en el horizonte y un cielo de tono cobre. No había viento ni señales de actividad volcánica. El capitán Arlen, un veterano de exploraciones en sistemas exteriores, registró en el diario de misión: terreno estable, ninguna anomalía detectable. Comenzamos mapeo a pie. Los primeros pasos fueron sencillos. Se desplegaron drones para trazar rutas y mapear en 3D. El ingeniero Cal se quedó en la nave para supervisar las comunicaciones, mientras Arlen, la bióloga Beira, el explorador Merek, la geóloga Thane y la especialista en clima Sorin avanzaban hacia el norte para estudiar un grupo de formaciones rocosas que parecían columnas talladas. A la primera hora de caminata, Beira notó algo. Las columnas estaban más cerca de lo que los drones habían registrado. No lo suficiente como para alarmarse, pero sí lo bastante como para que Sorin comentara: quizá el mapeo inicial tuvo un error de calibración. Merek, que rara vez hablaba, se limitó a mirar el horizonte. «O el terreno se mueve», dijo sin rastro de ironía. Siguieron avanzando, pero una niebla ligera comenzó a formarse, una bruma dorada que se arremolinaba a ras del suelo. Al principio parecía inofensiva, pero cuando el dron frontal envió sus imágenes, algo inquietante apareció. Detrás de las columnas, en un punto donde no había nada antes, se alzaba una formación montañosa oscura. El sistema de navegación de Arlen mostró confusión. En el mapa, ese espacio estaba vacío. En la nave, Kyle confirmó: «Capitán, aquí tengo un problema. El relieve que tengo registrado desde la órbita no coincide con lo que ustedes ven ahora. Es como si el terreno se estuviera reescribiendo». La montaña desapareció cuando se acercaron a menos de 500 metros. En su lugar, encontraron una garganta estrecha que descendía hacia un valle que ninguno recordaba haber visto desde arriba. Arlen decidió marcar el punto y regresar, pero al girar, el camino de vuelta ya no era el mismo. Donde antes había suelo plano, ahora había un barranco profundo. «No puede ser», dijo Sorin, revisando su altímetro. «No estamos descendiendo, el terreno nos está moviendo». Al caer la tarde, intentaron volver guiándose por las coordenadas de la nave. Caminaron durante horas y llegaron a las columnas talladas del inicio. La niebla se cerró del todo, ocultando el cielo, y una vibración leve se sintió bajo sus pies, como un latido profundo. Fue Beira la primera en verlo. Entre la bruma, una silueta humana. Caminaba lento, con un paso que le resultaba familiar. Cuando se acercó más, vio que era su hermano, muerto hacía 15 años. No parecía un fantasma, sino completamente real. «¿Beira?», dijo él como si la reconociera. «Estás perdida. Déjame llevarte a casa». Arlen ordenó que nadie se acercara, pero la voz del hermano se convirtió en un grito de auxilio. Beira corrió hacia él y se desvaneció entre la niebla. Su señal biométrica se apagó en segundos. La tripulación reducida a 4 siguió avanzando a ciegas, y pronto todos empezaron a escuchar voces. La de Merek era la de su hija pequeña, la de Sorin, la de su madre enferma, la de Arlen,
la de un viejo compañero de guerra que había muerto salvándole la vida. El laberinto de niebla parecía leer sus pensamientos, arrastrándolos con recuerdos y culpas. Kale, desde la nave, intentó guiarlos, pero su voz se distorsionaba. A veces decía frases que él juraba no haber dicho, como si alguien estuviera imitando su tono para darles instrucciones falsas. La nave, según sus sensores, ya no estaba en la llanura. El terreno a su alrededor se había elevado, encerrándola en una cuenca de paredes lisas que no estaban allí horas antes. Lo que no sabían es que Kesh 9 no era un planeta inerte. Era un organismo masivo, cuya superficie se reconfiguraba para atraer, aislar y absorber a quienes se movían sobre ella. No cazaba como un depredador, sino que jugaba con su presa, reescribiendo el mapa hasta que el tiempo y el espacio perdían sentido, y lo hacía aprendiendo de cada pensamiento, cada recuerdo y cada miedo de sus víctimas. Merek fue el primero en romper el silencio. «Esto no es un fenómeno geológico. Estamos dentro de algo». Sus palabras se hundieron en la bruma como si ésta las absorbiera. Sorin intentó usar el visor térmico, pero lo que obtuvo fue aún más inquietante. El calor del suelo no era uniforme, sino que pulsaba en patrones circulares, como si estuvieran caminando sobre un tejido vivo. A cada paso, esos anillos de calor se desplazaban, cerrándolos en un área cada vez más pequeña. Arlen ordenó una pausa. Encendieron balizas de luz para marcar el punto, pero mientras preparaban el equipo, una de las balizas desapareció ante sus ojos, como si el suelo se la hubiera tragado sin dejar rastro. Sorin dio un paso atrás y sintió que algo firme, como una mano enorme y blanda, se cerraba un segundo sobre su pie antes de soltarlo. No dijo nada, pero su respiración se volvió agitada. Kale volvió a hablar por el comunicador. «Capitán, las coordenadas que me están enviando no existen. Si las pongo en el mapa, caen en zonas donde no hay superficie. Solo vacío». La niebla se movía ahora como un organismo líquido, formando remolinos que parecían estudiar sus movimientos. Entre esos remolinos, Arlen creyó ver rostros, a veces conocidos, a veces desconocidos, pero todos con la misma expresión de calma inquietante. A medianoche, o lo que creían que era medianoche, escucharon un sonido grave, como el de un metal enorme doblándose lentamente. El suelo bajo ellos se inclinó, obligándolos a caminar hacia una abertura en la roca. No querían entrar, pero detrás de ellos la niebla se condensó en una pared densa y un susurro colectivo, miles de voces al unísono, dijo: «Por aquí». Dentro, encontraron pasillos angostos que no parecían naturales. Las paredes no eran piedra ni metal, sino una materia lisa, grisácea, con líneas de luz que se movían como nervios. Thane, la geóloga, se acercó para tomar una muestra, pero la superficie se contrajo, alejándose de su herramienta. Cuando la volvió a tocar, sintió un latido. A medida que avanzaban, la luz en las paredes comenzó a formar símbolos, algunos desconocidos, otros inquietantemente familiares. Beira, o lo que quedaba de ella, apareció en el pasillo, pero su cuerpo ya no era completamente humano. Su piel brillaba en patrones de luz y sus ojos eran pozos blancos sin pupila. «No tienen que resistirse», dijo. «Aquí todo se guarda. Nada se pierde». Sorin gritó y disparó, pero las balas atravesaron la figura sin causar daño. Beira sonrió, y su voz se multiplicó en todas las direcciones. Cada paso que dan, cada imagen que recuerdan, el laberinto lo aprende. Pronto caminarán en un mundo hecho solo de ustedes. Corrieron sin rumbo, pero los pasillos cambiaban tras cada giro. Un corredor que conducía hacia arriba, al girar, terminaba descendiendo. Puertas que antes daban a una sala, ahora se abrían al vacío. Y siempre, detrás, esa sensación de ser observados por algo que no tenía forma fija. Mientras tanto, en la nave, Kale intentaba iniciar los motores para al menos sobrevolar la zona, pero la cuenca en la que estaba encerrada parecía moverse con él. Las paredes se alzaban cada vez más y el cielo se estrechaba en un óvalo pequeño. Fue entonces cuando escuchó golpes en la escotilla exterior, miró por la cámara y vio a Sorin, sola.
golpeando con desesperación. Abrió. ¿Dónde están los demás?, preguntó Cale. Atrás. Vienen, jadeó ella. Pero cuando la luz interna iluminó su rostro, Cale dio un paso atrás. Sus mejillas tenían grietas de donde escapaba un resplandor dorado. Sonrió, y antes de que él pudiera reaccionar, la puerta se cerró sola, bloqueando todos los controles. La nave comenzó a inclinarse. Las pantallas mostraban que el suelo bajo ella se abría, revelando una grieta inmensa que brillaba con la misma luz que las paredes de los pasillos. Cale gritó, pero su voz se apagó, no por el sonido, sino porque el aire dejó de vibrar, como si alguien hubiera apagado el mundo. Abajo, Arlen y Merek corrían por un pasillo interminable, escuchando a lo lejos un rugido profundo. El suelo comenzó a inclinarse, y de pronto, el techo desapareció, dejando ver un cielo que no recordaban haber visto nunca. No tenía sol, solo una espiral de luz que giraba lentamente, como un ojo colosal. Y entonces comprendieron que Kesh 9 no solo los había atrapado, sino que estaba absorbiendo todo lo que eran. Las voces volvieron, pero ya no imitaban a personas conocidas. Ahora hablaban con una sola entonación, calmada y final. No hay afuera, nunca lo hubo. Merek se aferró al brazo del capitán con el rostro pálido. Me está hablando, no con palabras, sino con todo. El suelo bajo ellos comenzó a ondular como si respirara. En cada movimiento aparecían estructuras momentáneas, escaleras que llevaban a ninguna parte, puertas en mitad del aire, pilares que se deshacían en polvo al tocarlos. Era como si el planeta estuviera probando formas, experimentando con su propia materia para construir un mundo solo para ellos. Las voces volvieron, ahora más claras. Eran 6, son 4, serán 1. El eco de esa frase parecía venir de dentro de sus cráneos. Arlen intentó bloquearlo, recitando en voz alta las coordenadas de la nave, pero las palabras se deformaban en su boca, saliendo alteradas. Merek se llevó las manos a los oídos y gritó, pero el sonido de su voz se partió en dos, resonando con un retardo imposible, como si hubiera otro Merek gritando unos segundos más tarde, desde otro lugar. Avanzaron sin saber hacia dónde, hasta que llegaron a un espacio abierto, una llanura lisa, sin horizonte, con un cielo que cambiaba de color en oleadas. En el centro, algo esperaba. Era Veira, o al menos su cuerpo, que ahora parecía hecho de filamentos de luz y carne. No tenía expresión humana. Su rostro era una máscara neutra que giraba lentamente hacia ellos. «Todo aquí vive», dijo. «Todo aquí recuerda». Sorin apareció a su lado, pero estaba completamente fusionada con la superficie. Su torso emergía de la llanura como si fuera parte de ella, y sus manos se hundían en el suelo, moviéndose como raíces. Sonrió con tristeza. «No duele si dejas de luchar». Arlen retrocedió, pero el suelo se curvó detrás de él, cerrando cualquier salida. Merek intentó correr hacia un punto de luz en la distancia, pero con cada paso, ese punto se alejaba, y la textura del suelo cambiaba, volviéndose blanda como barro caliente. Se hundió hasta las rodillas antes de que Arlen lograra sacarlo, pero sus botas quedaron atrapadas, y en cuestión de segundos desaparecieron bajo la superficie. Entonces, el ojo de luz descendió. No era un sol ni un astro, era una abertura, un vértice donde miles de líneas brillantes convergían. De él salió un haz que recorrió a los dos hombres, y en ese momento, Arlen sintió cómo algo entraba en su cabeza, buscando, revisando, probando memorias como si hojease un libro. Recordó su niñez en la colonia de Rea, la guerra en el frente de Helios, las noches en las que había deseado no despertar. El planeta no solo veía, sentía todo. «Ahora somos tú», dijo la voz, pero ya no sonaba afuera, estaba dentro, en su propio pensamiento. Merek cayó de rodillas, murmurando algo que Arlen apenas entendió. «No hay afuera, solo adentro, y ahora estamos dentro de él». Las figuras de Veira y Sorin se acercaron, extendiendo manos que ya no eran manos, sino extensiones de la misma materia que formaba el suelo. Tocaron a Merek primero,
y en cuanto lo hicieron, su cuerpo comenzó a desdibujarse como una pintura bajo la lluvia. No gritó, simplemente dejó de ser, y donde había estado, solo quedó una ondulación leve en la superficie. Arlen quedó solo. La niebla se cerró sobre él, y en ese instante, el planeta le mostró algo: una nave, una tripulación, una misión, pero no era la Vigilant Dawn. Era otra historia, otra vida, con otras personas. Entendió que el planeta no mataba a todos, a algunos los convertía en semillas de recuerdos, injertados en la mente de futuros exploradores para atraerlos. Cuando intentó resistirse, sintió que su cuerpo no respondía. Su piel se volvió translúcida, dejando ver luces que corrían por sus venas. El último pensamiento que tuvo, antes de disolverse en la materia del laberinto, fue que tal vez Kesh 9 no era un depredador, sino un archivista. No destruía lo que encontraba, lo guardaba, lo coleccionaba. Miles de años después, o tal vez solo minutos, en algún lugar del cielo de cobre, una nueva nave descendió. Sus sondas no detectaron vida. Su capitán ordenó un reconocimiento a pie. El planeta permaneció quieto, esperando.